Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la presión, el recorrido manométrico y lo vamos a hacer a proponer una solución para el ejercicio 3.128 del Sengel primera edición. Lo primero que vamos a observar o podemos observar en la figura es que tenemos un tubo en U que contiene mercurio. La situación que esté esbozando el problema es la siguiente. Vamos a agregar aceite en la rama del lado izquierdo y para ello a esta la vamos a llamar rama derecha y a esta la vamos a llamar rama izquierda. Entonces en la izquierda vamos a agregar aceite cuya gravedad específica es conocida y parte del mercurio, debido al ingreso de aceite, se va a mover del lado izquierdo hacia el lado derecho. Nuestro trabajo va a consistir en determinar la cantidad de aceite que se está moviendo, la cantidad máxima de aceite que podemos agregar en la rama del lado izquierdo. Ahora, entre los datos que podemos anotar o deducir estarían el peso específico del aceite, que va a ser igual a la gravedad específica multiplicando el peso específico del agua, 4 grados centígrados. La gravedad específica del aceite va a ser 2,72 o es 2,72 multiplicando a 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Al sacar esta cuenta vamos a obtener un valor aproximado de 26,68 kilonewton sobre metro cúbico. También vamos a obtener o podemos obtener lo que sería el peso específico del mercurio, que también va a ser la gravedad específica del mercurio multiplicando el peso específico del agua a 4 grados centígrados. En este caso, la gravedad específica del mercurio es 13,6 multiplicada por 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Y con eso vamos a obtener un valor aproximado de 133,42 kilonewton sobre metro cúbico para lo que sería el peso específico del mercurio. Se tiene el diámetro de la rama del lado derecho, que es de 2 centímetros. Por ende, se tiene el diámetro de la rama del lado izquierdo, que es el doble. Se tiene la altura que está libre en la rama del lado izquierdo, que es de 18 centímetros. Ahora, para expresar la cantidad de aceite que se puede agregar en el lado izquierdo o en la rama izquierda, lo vamos a hacer en volumen, ya que la respuesta aparece allí y está en volumen. Ahora, ¿qué volumen de aceite se puede agregar en la rama izquierda? Para ello lo podemos plantear como volumen de aceite va a ser igual a área por altura. El aire, nosotros vamos a modelar esa parte o ese volumen de aceite que vamos a agregar como un cilindro. Por lo tanto, el área vendría a ser lo que sería el área de la tapa, que sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso, debemos recordar que la rama izquierda, el diámetro es 2D. D es el diámetro de la rama del lado derecho. Por lo tanto, esta área sería pi 4 diámetro al cuadrado sobre 4. O lo que es lo mismo, pi por el diámetro al cuadrado. Quiere decir que el volumen que se puede agregar de aceite va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado por la altura. Ahora, nuestro trabajo es plantear la altura. Para ello tenemos que estudiar un poquito más la situación o lo que está sucediendo. Vamos a agregar aceite en este espacio vacío que se encuentra acá, que tiene una altura de 18 centímetros. Parte del aceite va a empujar al mercurio. Eso quiere decir que el aceite va a llegar un poquito más abajo. Lo que va a forzar al mercurio, vamos a suponer que el aceite llegue hasta aquí. Lo que va a forzar que cierta cantidad de mercurio pase hacia el lado izquierdo. Es decir, que vamos a tener el mercurio va a subir una altura también, que es desconocida. Vamos a suponer que esta es la altura que sube el mercurio. Originalmente el mercurio se encontraba acá. Entonces tenemos dos alturas desconocidas, una en la rama izquierda y una en la derecha. Por ejemplo, supongamos que a la de la izquierda la llamamos X, a la de la derecha la llamamos Y. Aparte de que vamos a tener un nuevo nivel en la rama izquierda de mercurio. Esta línea que vamos a utilizar acá es hasta donde empieza el mercurio, supuestamente ahora en la rama izquierda, una vez que nosotros agregamos el aceite. Siendo así,
Y si nosotros deseamos plantear la altura de lo que vendría a ser la columna de aceite que logramos agregar en la rama izquierda, esa altura no sería más nada que h más x. Es decir, esta que aparece acá va a ser la altura que logramos agregar de aceite en la rama izquierda. Por lo tanto, el volumen de aceite que nosotros deseamos determinar va a ser pi por el diámetro al cuadrado h más x. Entonces, si nosotros logramos determinar esa cantidad h más x, tendremos lo que vendría a ser el volumen del aceite. Para plantear esa distancia, por ejemplo h conocida, tendríamos que tratar de determinar, de ser posible, la cantidad, el valor de x en este caso. Entonces necesitaríamos relacionar lo que vendrían a ser estas dos variables, es decir, tenemos una variable y que va a ser desconocida y tenemos una variable x que va a ser desconocida. Para eso vamos a basarnos en el hecho de que Mercurio es un fluido incomprensible. Eso quiere decir que el volumen que había en el lado izquierdo y se movió hacia el lado derecho es el mismo. Por lo tanto, el volumen de mercurio en el lado derecho debe ser igual al volumen de mercurio que se agregó al lado izquierdo. El volumen de mercurio en el lado derecho viene dado por, nuevamente, sería área por altura. Debemos reconocer que ese volumen es este. O sea, este era el volumen que había en el lado derecho, o era el volumen de mercurio que había en el lado derecho. Por lo tanto, ese volumen vendría a ser área por altura. El área del lado derecho nuevamente lo vamos a modelar como un cilindro. Quiere decir que debe ser pi por el diámetro, por este diámetro es 2d al cuadrado sobre 4. Así sería el área. Y la altura sería x. Por supuesto, nuevamente, que cuando nosotros elevamos al cuadrado, el 2 va a ser 4 y se va a simplificar. Por lo tanto, nos va a quedar pi por el diámetro al cuadrado por x. Lo que vendría a ser el volumen de mercurio en el lado izquierdo. El volumen de mercurio en el lado izquierdo también debe ser área por altura, es decir, debe ser pi, en este caso, el área del lado derecho, el diámetro es d nada más, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y ese volumen sería este va a ser el volumen en el lado izquierdo, por lo tanto la altura sería y. O sea que tendríamos que decir, definitivamente queda así, pi diámetro al cuadrado sobre 4 por y. Ese sería el volumen en el lado izquierdo. Cuando nosotros igualemos el volumen en el lado derecho con el volumen en el lado izquierdo, vamos a obtener pi por el diámetro al cuadrado por x, va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por y. La parte que corresponde a los pi, los diámetros al cuadrado, se van a simplificar. De acá, nosotros lo que vamos a tener es, si despejamos, que y va a ser igual a 4x o x igual a y cuarto. Entonces aquí tendríamos una relación entre x y y. ¿Por qué es necesario determinar una relación entre x y y? Porque para determinar x nosotros lo que vamos a plantear es un recorrido manométrico y por lo tanto va a estar inmiscuido y. Es decir, vamos a designar este punto como 1 y este punto como 2. Tanto el punto 1 como el punto 2 se encuentran a la presión de la atmósfera porque el tubo en U se encuentra abierto. O sea que ambos ramas del tubo se encuentran sometidos a presión atmosférica. Está completamente abierto. Entonces, si nosotros iniciamos el recorrido manométrico por recorrido manométrico, vamos a suponer que vamos a iniciar por el punto número 1. Entonces nos tocaría anotar presión en el punto número 1. Como vamos a pararnos en el punto número 1, nos tocaría descender. Como vamos a descender, nos tocaría anotar más. Nos tocaría anotar la altura que estamos descendiendo, que en este caso sería h más x. Y nos tocaría anotar el gamma del aceite porque estamos descendiendo a través del aceite. Una vez que llegamos acá, nosotros vamos a cambiar de lado. Vamos a cambiar de lado y vamos a empezar a subir. Ahora hay que notar un detalle bastante interesante, y es que esta distancia es la misma x que está acá. O sea, es la misma distancia o la misma altura que tenemos en el lado izquierdo. Por lo tanto, cuando nosotros empecemos a subir, debemos anotar un menos porque vamos a subir.
decir, vamos a estar parados acá, vamos a subir hasta llegar al punto número 2. Vamos a subir en este caso lo que sería una altura y más x, que sería la altura columna vertical de Mercurio, que hay en la rama del lado derecho ahora, multiplicado por el peso específico de Mercurio. Llegamos al punto 2, anotamos igual la presión en el punto 2. Tanto la presión en el punto 1 como la presión en el punto 2 son iguales. Bien sea así, vamos a trabajar con presiones manométricas o con presiones absolutas. Por lo tanto, lo que vamos a tener sería H más X por el peso específico del aceite. Y si despejamos de una vez sería igual a Y más X multiplicando el peso específico de Mercurio. La parte importante para nosotros sería determinar lo que sería el valor de X. Por lo tanto, acá nosotros podemos utilizar la relación que hay entre Y y X. Podemos decir que Y es igual a 4X. Y entonces así obtendríamos que H más X por el peso específico del aceite va a ser igual a 4X más X multiplicando el peso específico de Mercurio. Por lo tanto, nos va a quedar H más X por el peso específico del aceite va a ser igual a 5X multiplicando el peso específico de Mercurio. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva en el lado izquierdo, vamos a obtener H multiplicando el peso específico del aceite más X multiplicando el peso específico del aceite va a ser igual a 5X por el peso específico de Mercurio. Ahora, por supuesto que nos tocaría agrupar las cantidades que contienen X, es decir, 5X por el peso específico de Mercurio menos X por el peso específico del aceite va a ser igual a H por el peso específico del aceite. Sacamos el factor común la X y entonces nos quedaría 5 veces el peso específico de Mercurio menos el peso específico del aceite va a ser igual a H por el peso específico del aceite. Ya nosotros tenemos lo que es el peso específico de Mercurio y el peso específico del aceite. Es decir, si despejamos, obtendríamos que X va a ser igual al peso específico del aceite sobre 5 veces el peso específico del mercurio menos el peso específico del aceite. Podemos tratar de simplificarlo sacando factor común, por ejemplo, lo que vendría a ser el peso específico del aceite de la parte del denominador. Es decir, el peso específico del aceite va a multiplicar a 5 veces el gamma de mercurio entre el gamma del aceite menos 1. Simplificamos los gamma del aceite acá, entonces nos va a quedar H sobre 5 veces el gamma del mercurio sobre el gamma del aceite. Aunque nosotros sacamos la cuenta, ya nosotros tenemos el valor de los que serían los gammas o los pesos específicos, nosotros lo podemos plantear en función de la gravedad específica. Para eso bastaría con simplemente sustituir el gamma de mercurio. El gamma de mercurio, por ejemplo, viene a ser la gravedad específica del mercurio multiplicando el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Y el gamma del aceite es simplemente la gravedad específica del aceite por el gamma específico del agua a 4 grados centígrados. Con esto podemos simplificar y entonces nos quedaría todo en función de la gravedad específica del mercurio y de la gravedad específica del aceite. No es necesario que hagamos esto, ya nosotros tenemos los pesos específicos, o sea que podemos sustituir de una vez si ustedes lo desean así. Entonces tendríamos 18 centímetros sobre 5 por 13.6 o 13,6, que es la gravedad específica del mercurio, sobre 2,72, que es la gravedad específica del aceite. Y eso nos da aproximadamente 0,75 centímetros. Con eso ya obtuvimos lo que sería X. Una vez que nosotros tenemos X, entonces nosotros de esta ecuación podemos calcular lo que sería el volumen del aceite. El volumen del aceite va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado. En este caso el diámetro es 2 centímetros al cuadrado. H más X, H vale 18, X vale 0,75 centímetros. Y vamos a obtener lo que vendría a ser el volumen específico del aceite, pero en centímetros cúbicos, que nos va a dar un valor aproximado de 235,62 centímetros cúbicos. Aunque la respuesta no está en centímetros cúbicos, está en litros. Por ejemplo, podemos usar un factor de conversión. 1000 litros
es aproximadamente 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y con esto obtendríamos 0,23562 litros. Y así hemos logrado determinar la cantidad de aceite que se puede agregar en la rama del lado izquierdo.